Hola chicos, para continuar entonces sigamos con la parte 2 de tejidos linfáticos. Habíamos quedado entonces de que teníamos los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Y dentro de los primarios tenemos la médula ósea. Aquí, fíjense en esta imagen que tenemos acá. Tenemos entonces el canal medular, donde ahí hay hueso trabecular, y también tenemos todas estas células que están acá. Todas estas células entonces corresponden a células de la línea mieloide, es decir, que van a formar los granulocitos. También células de la línea eritroide, es decir, que van a formar parte de los eritrocitos y las células sanguíneas fundamentalmente. Y también la línea linfoide, que esa es la que va entonces a proliferar son los linfoblastos. Estas células son las que van a formar entonces posteriormente los linfocitos. Y esta población de linfoblastos, una población que originará los linfocitos T, va a migrar hacia el timo previo al nacimiento, para formar entonces ahí una población de células diferenciadas, las que se van a quedar acá en la médula ósea. Si se fijan también, aquí tenemos un diagrama de todas las células que se encuentran en la médula ósea y tenemos distintos tipos celulares. Aquí tenemos también una imagen, pero real en este caso, donde tenemos entonces todas las células, ya sea megacariocitos, linfoblastos, megacardioblastos, etcétera. Difícil diferenciar cada una de las células, necesitaríamos algún tipo de tinción especial o alguna inmunotinción para poder verlas de mejor manera. Pero sí lo que podemos diferenciar es que se ve entonces una médula ósea que está formada de células y estos espacios en blanco. Esos espacios en blanco corresponde a adipocitos, es decir, células de grasa, pero que por el tratamiento histológico que se le realiza, esto desaparece y se ve como un espacio en blanco. Eso corresponde a la médula ósea amarilla. Entonces, por lo tanto, es la médula ósea roja donde se encuentran los linfoblastos y que van a dar entonces posteriormente lugar a que maduren aquí los linfocitos B durante la vida adulta. Esto lo verán también en la clase de tejido sanguíneo. Por otro lado, el timo, segundo órgano primario, este es el órgano donde maduran y donde también van a ser seleccionados los linfocitos T. Este se encuentra situado en la parte superior de la cavidad torácica, por detrás del esternón, por delante de los pulmones. Y este alcanza su peso máximo en la infancia, más o menos como unos 50 gramos, para después, posteriormente en la pubertad, comenzar a involucionar. Aquí tenemos también otra imagen, una micrografía del timo, como se ve funcional durante la infancia, pero aquí ya un timo que empieza a involucionar y empieza a atrofiarse y empieza a ser reemplazado todo su tejido por células adiposas y también por fibroblastos y fibras colágenas, llegando a pesar incluso 10 a 15 gramos solamente en un individuo adulto. Este entonces, el timo, es el sitio de proliferación y maduración de los linfocitos T inmunocompetentes. Y aquí se induce también la tolerancia central, es decir, la tolerancia a todos los antígenos que sean propios, para que así no se establezca una enfermedad autoinmune. Aquí tenemos entonces el timo, que como todo órgano tiene un estroma, es decir, un tejido de sostén, y un tejido funcional o parénquima. Y tenemos el estroma, que está formado por una cápsula de tejido conectivo denso y regular, cuya cápsula, además de rodear al órgano, también va a emitir tabiques hacia el interior, que son estas líneas que se ven acá. Esos son los tabiques, y esto va a dividir entonces a todo el órgano en lobulillos. Entonces aquí tenemos tabiques, y cada una de estas estructuras es un lobulillo. Y dentro del lobulillo tenemos aparte una zona más periférica y más oscurita, por su mayor densidad de células, correspondiente a la corteza, y una zona más clarita, que se ve más clarita porque tiene una menor densidad de células, correspondiente a la médula. El estroma dentro del parénquima, si bien tenemos aquí tejido conectivo irregular denso y fibras colágenas por fuera, ya sea en la cápsula y también en los tabiques, por dentro del parénquima no tenemos ese mismo tejido conectivo, tenemos otro tipo de organización estromal. Y en este caso el estroma está formado por células, que son las células llamadas reticuloepiteliales, que son células que comparten características epiteliales, pero también que se comportan como células reticulares. Y dentro de estos tenemos distintos tipos de células reticuloepiteliales. Aquí tenemos, por ejemplo, en lila, un tipo celular. Aquí rodeando tenemos otro tipo de células reticuloepiteliales. Aquí en naranjo, otro tipo. Y así entonces en la corteza tenemos tres tipos. El tipo 1, que es el que forma la barrera hematotímica, que son todas estas células que están aquí rodeando y separando, por así decirlo, a los tabiques y a la cápsula del parénquima de la corteza. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace eso? Va a formar entonces todas estas células que están acá, separando a todos los linfocitos T en desarrollo, separándolo del torrente sanguíneo. Esto, lo que está acá, es un vaso
ya sea una vena o una arteria, o vénula o arterioles, y se encuentra revestida internamente por el endotelio, este epitelio simple plano. Por debajo de él se encuentra su membrana basal y podría estar rodeado de algunos pericitos. Rodeando a ese vaso sanguíneo se encuentra también todo el tejido conectivo con sus células, macrófago, etc. Y también tenemos por fuera, entonces, separando de todo el parénquima a este tejido conectivo, tenemos todos los linfocitos, y separándolos se encuentra la célula retículo epitelial de tipo 1 y por debajo su membrana basal. Por tanto, así se conforma la barrera hematotímica por la célula retículo epitelial tipo 1 más su membrana basal, el tejido conectivo subyacente y el endotelio más su membrana basal. Así entonces, de esta manera tenemos separados todos los linfocitos T en desarrollo de todos los elementos sanguíneos que se encuentran por dentro del vaso sanguíneo. Otro tipo de célula retículo epitelial que se encuentra en la corteza son las células de tipo 2, las cuales van a formar el citorretículo. ¿Y qué es el citorretículo? Aquí tenemos las células de tipo 2, que son células que van a presentar entonces prolongaciones, y estas prolongaciones van a contactar con otras prolongaciones de otras células de tipo 2, de otras células retículo epiteliales de tipo 2, mediante desmosomas, para ir formando entonces así una malla, por así decirlo, una malla, unos canastos, para que así tener y sostener entonces a todas estas células en desarrollo, ya sea linfoblastos y linfocitos T en desarrollo. Y de esa manera entonces mantener organizado mediante todas estas prolongaciones de sus células y mediante estas uniones intercelulares, mantener organizado a todo el tejido linfoide de la corteza. Aquí tenemos una imagen real donde se ven entonces todas las células linfoides, que son estas células más basófilas con un núcleo bien grandote, pero hay una célula aquí un poquito más eosinofílicas con un núcleo más grandote, ¿ya? Esas células van a emitir proyecciones y esa van a contactar entre ellas para formar entonces, mediante sus proyecciones, esta mallita para poder sostener a todos los linfocitos en desarrollo y en maduración. Y como ven, esto es la corteza, dado que tiene una alta densidad celular, gran cantidad de células que lo hace ver más oscuro cuando nosotros lo vemos en los momentos menores. Y las células retículo epiteliales de tipo 3 son las terceras, el último tipo de la corteza, que son las que van a delimitar, en el fondo, el límite entre la corteza y la médula. Así también las células retículo epiteliales de la médula, tenemos el tipo 4, que también va a delimitar el borde entre médula y corteza. Y también tenemos las células retículo epiteliales de tipo 5. ¿Qué es lo que forma esto? Al igual que el citorretículo de la corteza, aquí se forma también un citorretículo. Y está formado por las células retículo epiteliales de tipo 5. Aquí tenemos entonces la médula, una micrografía de la médula, donde se ve que tiene una menor densidad celular. Y están ahí las células linfocíticas, todos los linfocitos en maduración, y que están siendo seleccionados también. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay entre medio de todas esas células linfoides? Vemos también algunas células más grandes que emiten proyecciones entre ellas y van formando una mallita entre ellas. Esa que está ahí, por ejemplo, esa y esa. Y eso entonces es el citorretículo, toda esta malla que va organizando todas las células linfoides dentro de la médula del timo. Y por último, las células de tipo 6, que son las que van a empezar a agruparse entre ellas para formar entonces acúmulos concéntricos, bien eosinofílicos como este, como este y como este, que corresponde a los corpúsculos de Hassall. ¿Cuál es la función entonces de este órgano? En la corteza, aquí se está llevando a cabo una proliferación activa. Están pasando por mitosis todos estos linfoblastos y van a ser sometidos a una selección positiva. Es decir, todos los linfocitos que están desarrollándose, algunos van a ser capaces de unirse a antígeno y otros no. Solamente los que son capaces de unirse a antígeno pasan a la siguiente etapa y pasan a la médula. Los que no son capaces de unirse a antígeno van a pasar entonces por apoptosis. En la médula entonces pasan todos los que fueron seleccionados de la corteza y todos estos linfocitos van a pasar ahora por la selección negativa. ¿Qué quiere decir eso? Se ve si es que entonces se une. Tenemos muchos linfocitos que tienen cada uno su receptor y cada linfocito se une a un receptor distinto frente a un antígeno distinto cada uno. Pero dada la recombinación génica, puede pasar también de que muchos de estos van a tener unión a un antígeno externo, por ejemplo de un virus, por ejemplo al de una bacteria, por ejemplo al de un protozoo, etc. Pero también eventualmente van a haber algunos que se van a unir a antígenos propios, pudiendo entonces atacar a tejidos propios. ¿Qué hace entonces y cómo responde? Mediante
este proceso lo que hace entonces es seleccionar negativamente, y todos los que se unen a antígeno propio van a pasar por apoptosis gracias a ciertas moléculas que van secretando los corpúsculos de Hazard, tales como la interleuquina 4 y la interleuquina 7. Y así se dice entonces de que de todas estas células y de todos estos linfoblastos y linfocitos posteriormente que están en el timo, solamente el 2% va a pasar entonces posteriormente a la circulación, dado que primero se seleccionan positivamente y después posteriormente se eliminan también todos los que se unen a antígeno propio. En segundo lugar tenemos entonces los órganos linfoides secundarios, y dentro de estos órganos linfoides secundarios tenemos en primer lugar el vaso, que es este órgano que se encuentra acá, se encuentra el hipocondrio izquierdo por debajo del pecho, y tenemos que este es el único órgano linfoide filtrador de sangre. Y también lo que se hace aquí dentro de este órgano linfoide es que se genera la respuesta inmune contra los antígenos que vienen desde la sangre. Y está formado, como todo tejido, como todo órgano, por un estroma, es decir, un tejido de sostén que está formado por una cápsula, unas trabéculas que se emiten de esa cápsula, fibras reticulares y fibroblastos. Aquí tenemos en la siguiente foto, aquí tenemos la cápsula, la cual va a emitir entonces ciertos tabiques para dividir de manera incompleta al órgano. También vamos a tener fibras reticulares organizando todos los linfocitos, y también fibroblastos que van a estar también dentro del parénquima. Y el parénquima se divide en la pulpa blanca, que corresponde a estos nódulos que se encuentran acá, estos nódulos que son bien basofílicos, y todo lo demás corresponde, el bien eosinofílico corresponde a la pulpa roja. Si nos vamos y analizamos el estroma solamente, tenemos entonces la cápsula y las trabéculas. Esta cápsula está formada por tejido conectivo denso irregular, pero también si nos acercamos podemos ver de que hay muchas células o muchas fibras musculares lisas. Esas permiten entonces, todas estas fibras musculares lisas permiten de que este órgano pueda contraerse. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo ejercicio, nos está faltando oxígeno, y como está muy llenito de eritrocitos, por así decirlo, un reservorio de todos los eritrocitos, lo que responde entonces el cuerpo es una contracción del vaso para así poder llevar entonces mayor número de eritrocitos al organismo y mayor también cantidad de oxígeno al organismo. Entonces eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, estamos corriendo, estamos haciendo ejercicio y nos da un dolor aquí en el hipocondrio izquierdo. Es porque se está contrayendo el vaso para que haya más disponibilidad de eritrocitos. Y dentro también de esos tabiques, aparte de la fibra muscular y el tejido conectivo denso, también vamos a encontrar que ahí se lleva la irrigación. Y de ahí esa irrigación van a salir las arteriolas que van a irrigar entonces todo el parénquima del vaso. Y todo este parénquima del vaso, todo este tejido funcional que se ve acá, formado por sinusoides y también por cordones, se encuentra organizado por fibras reticulares, fibras de colágeno de tipo 3, que si nosotros hiciésemos un tratamiento y elimináramos todas las células y pudiésemos teñir específicamente con plata solamente las fibras reticulares, podríamos ver algo como esto. Entonces se ve entonces ahí cómo están organizados los cordones con la letra C, y cómo están organizados aquí los sinusoides, todos esos espacios que quedan en blanco, y que entonces todo esto está armado y formado por este esqueleto de fibras reticulares. Por otro lado, el parénquima está formado por la pulpa blanca, que corresponde al 20% de todo el parénquima. Y esta pulpa blanca está formada por una arteriola, en este caso una arteriola que va saliendo desde las trabéculas, porque ahí van todas la irrigación del vaso, van a salir por ahí entonces las arteriolas, y estas se van a ver envueltas por una vaina linfática periarteriolar. ¿Ya? Toda esa vaina que se encuentra aquí, todos esos linfocitos que están ahí, son mayoritariamente linfocitos T. Pero también dentro de eso podemos encontrar también algún linfocito B. ¿Y qué pasa cuando el linfocito B contacta con un antígeno? Este sufre una reacción clonal, es decir, empieza a proliferar y forma entonces un nódulo esplénico. Y ese nódulo esplénico corresponde entonces al linfocito B. ¿Y cuál es la función entonces de la pulpa blanca? Activarse frente a antígenos de la sangre y también desde células presentadoras de antígenos. Aquí tenemos una imagen de la pulpa blanca, donde ahí se ve entonces una arteriola central, y ahí se ve la vaina linfática y también un nódulo esplénico. Si nosotros nos vamos más cerca, un mayor aumento, aquí tenemos la arteriola, y aquí tenemos la vaina linfática periarteriolar. Y claro, puede haber también dentro de todos los linfocitos que se encuentran en esta vaina, puede haber también un linfocito B, que si contacta con un antígeno o con una célula presentadora de antígeno, va a sufrir una reacción clonal y va a formar entonces este gran nódulo que se encuentra acá. En cambio, la pulpa roja, que es todo lo que vemos
en rojo, por así decirlo, o un poquito más eosinofílicos, corresponde entonces a los cordones esplénicos, o cordones de Billroth, también llamados en algunos libros, y también a los senos esplénicos. Y que lo que vamos a ver entonces es que las arteriolas que venían con su vaina periarteriolar, estas van a empezar entonces posteriormente a desembocar en estos senos y posteriormente desembocar en estos sinusoides para ser recolectados posteriormente y ser llevados hacia las vénulas del vaso. ¿Cuál es la función de esto, de la pulpa roja? Es filtrar la sangre. En ese caso entonces, ¿filtrar en qué sentido? También puede haber presentación de antígenos, pero fundamentalmente filtrar los eritrocitos que están senescentes, ya que posterior a los 120 días de vida los eritrocitos empiezan a exponer ciertas moléculas, por ejemplo fosfatidilcerina, y eso hace que pueda ser reconocido por los macrófagos para que puedan ser fagocitados por ellos. Y así entonces, posteriormente su grupo M va a ser excretado, eso después posteriormente va a pasar a todo el metabolismo de las porfirinas, y el hierro va a ser, mediante esta proteína, la transferrina, va a ser reciclado para ser reutilizado en nuevos eritrocitos. Aquí también tenemos una imagen de un sinusoide, cómo se vería una imagen electrónica, una imagen de microscopía electrónica de barrido. Y aquí tenemos entonces el sinusoide, y aquí por fuera tenemos los cordones esplénicos, que son también los que quisiéramos ver en una imagen de microscopía óptica. Aquí tenemos los cordones esplénicos, formados ahí por linfocitos, por macrófagos, por fibras reticulares, y también entre medio de ellos, entre todos esos cordones esplénicos, tenemos todo este espacio que está ocupado por eritrocitos. Todo ese espacio ocupado por eritrocitos corresponde a lagunas donde están los eritrocitos libres, que posteriormente van a ser recolectados por los sinusoides y por los capilares de toda la pulpa roja. Corresponde entonces a los sinusoides esplénicos. ¿Ya? Y aquí un breve resumen del vaso, que es un poquito más difícil de comprenderlo siempre, y por eso les pongo este resumen. Donde tenemos el tabique, del tabique ahí van las arterias esplénicas, y de esas arterias va a salir una arteriola. Tenemos entonces que rodea a esa arteriola una vaina de tejido linfático periarteriolar, que está fundamentalmente compuesto por linfocitos de tipo T, y también tenemos los nódulos linfáticos, los nódulos linfáticos esplénicos o folículos esplénicos, que están formados fundamentalmente por linfocitos B. Continúa entonces arteriola, y esa después posteriormente lleva toda la sangre a desembocar en estos sinusoides esplénicos, para que posteriormente toda la sangre sea filtrada de cierta manera, los eritrocitos senescentes se vayan o sean fagocitados por los macrófagos, y posteriormente toda la sangre siga circulando por las venas esplénicas y posteriormente llegue a la circulación sistémica. Ahora, esto es lo que les quería contar con respecto al vaso. Nos queda solamente la tercera parte, correspondiente a linfonodos y el tejido linfoide asociado a mucosas.